Recomiendo en este caso aquí en las oficinas que tiene el concejal, con Guillermo Reyes. Gracias por recibirnos. No, gracias a vos, Maxi, gracias por venir. No, por favor, aquel que está del otro lado de su casa, el vecino que está escuchándola, el ama de casa, ¿y cómo es la vida de un concejal también del otro lado? Porque muchas de tus actividades también se van restringidas, como concejal, desde la parte de tu actividad privada, ¿cómo se la lleva también en la diaria? Porque si no, muchos creen que porque vos sos concejal, un intendente o un secretario, podés salir a la calle, a recorrer, pero ¿cómo es la vida del otro lado? Del Guillermo Reyes, de persona, abogado, padre de familia, sí. Esposo. Bueno, a ver, en primer lugar me parecería interesante contar qué es lo que estamos haciendo desde el Consejo. El Consejo hoy no está sesionando de manera presencial, obviamente por las medidas de salubridad. Todas las reuniones que estamos teniendo se hacen por teleconferencia o telefónicamente con algunas partes. Nosotros como concejales tenemos la posibilidad de circular, obviamente tenemos que ir a atender distintas necesidades o demandas, formamos parte del Comité de Crisis Municipal donde también nos hemos reunido, pero hay muchos días en donde yo trabajo desde mi casa. Esto nos afectó a todos y todos tenemos que poner nuestra cuota aparte con esa responsabilidad, ¿no? O sea, circulo cuando necesito hacerlo o cuando tengo que, en mi función de funcionario público, necesito hacer alguna actividad. Si no, me quedo en mi casa. Como padre y como profesional del derecho, bueno, como abogado prácticamente no hemos trabajado porque la función judicial está suspendida, los plazos judiciales están suspendidos, o sea, no hay tribunales salvo para cuestiones sumamente necesarias, amparos o cuestiones que no pueden demorarse. Así que en ese sentido está bastante resentida el trabajo. Y como padres hacemos lo que podemos porque, bueno, disfrutamos mucho. Yo tengo 2 hijos, disfruto mucho de mis hijos y mayor tiempo en mi casa. ¿Viste cuando vos decís, quiero más tiempo para estar en mi casa? Bueno, ahora tengo todo ese tiempo del mundo, la mayoría de las veces. Y tratamos en ese sentido de tener una rutina con mi mujer, con mis hijos para que vayamos mechando responsabilidades, tareas, como también diversión, juegos, que los chicos tengan los horarios de descanso apropiados, porque si no es como que todo se desordena un poco y es difícil, hay que tratar de pautarlo. ¿Y surgen ahí manualidades, como el arte culinario, algo de eso? Sí, totalmente. Hemos hecho todo. Un poco más todavía. Sí, a mí me encanta cocinar. He hecho torta con mis hijos, las pastas, hemos hecho pastas, hemos hecho tortas, porque aparte algunas maestras les han dado también, lo cual celebro muchísimo, esas actividades que son del hogar, que aprendan a hacer una torta con recetas. Teníamos que filmar ese video y mandarlos, así que sí, eso ha aflorado, el tema de la cocina. Hemos tratado de hacer gimnasia también con ellos, nosotros también con mi señora, porque es necesario también descargar un poco todo ese estrés que uno tiene del encierro y de la incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Así que bueno, nada, descubriendo todo esto que es nuevo para nosotros. ¿Cómo evaluás la situación que se está viviendo en Santo Tomé, de la parte de concejalio y además también teniendo en cuenta la situación socioeconómica que se está viviendo? Estamos hablando el programa del jueves, aún abordando las novedades que pueden pasar después del 27, pero de la realidad del día a día, ¿no? De lo que te habla un comerciante, un peluquero, un vecino, un familiar, ¿cómo la están pasando? Sí, por suerte a nivel local en Santo Tomé, hace más de 15 días que no ha habido casos positivos de coronavirus. Si mal no recuerdo, los casos fueron 5 o 6. En ese sentido, a uno le deja la tranquilidad como legislador que las cosas se están haciendo bien, el comité de crisis está funcionando, los controles se están haciendo y las medidas preventivas también. Obviamente esto es muy dinámico. Hablábamos hoy fuera de cámara que los primeros 15 días, cuando Alberto Fernández con buen tino decreta el aislamiento obligatorio, creo que la principal idea y el principal punto de eso era que la gente se quede en su casa y nadie discutía esa cuestión. Creo que hoy tampoco nadie la discute, pero empieza a sopesar con estas
prórrogas del aislamiento, el problema económico. Hay mucha gente que necesita salir a trabajar, entonces, bueno, uno como legislador en este caso tiene que escuchar y atender todas esas inquietudes y problemas de las personas para tratar de ir en la medida de lo posible y siempre que prime el bien común de la gente, que en este caso es la salud, ir viendo con esa situación y con esa salvedad que te hice recién, ver qué soluciones se le pueden dar. ¿Crees que las consecuencias económicas se van a ver dentro de un par de meses de lo que pasa hoy, digo, lo que puede pasar hoy en Santo Tomé? Sí. En mi opinión personal, yo creo que sí. Obviamente esto recién comienza en muchas cuestiones y sobre todo nadie tiene la experiencia en una situación de pandemia en cambiar o manejar este buque, porque esto es algo insólito. Además, va cambiando con una dinámica total. Es dinámico, totalmente. Se van abriendo paulatinamente algunas excepciones con las medidas de seguridad y salubridad pertinentes, pero yo creo que ya sumadas a la recesión económica que teníamos hace 2 o 3 años atrás, ahora que la mayoría de los comercios o niveles de producción no pueden trabajar, seguramente eso se va a ver impactado, porque eso repercute tanto al Estado en todos sus estamentos como también en la parte privada. No hay circulación de dinero, la gente no tiene ingresos, entonces el Estado también se nutre de eso para prestar los servicios y ahora obviamente eso se ha incrementado mucho porque hay partidas extraordinarias que se tienen que abocar a atender a las necesidades de salud de las personas y también a las necesidades económicas. Como es de público conocimiento, el Estado Nacional está tratando de auxiliar a los salarios de los trabajadores, haciendo los aportes, pagando parte de los salarios. El sistema bancario también está otorgando créditos a una tasa inferior o a veces tasa cero respecto de lo que se viene haciendo antes, porque es necesaria esa inyección de dinero en el mercado para ir pudiendo salir un poco ya de la recesión que veníamos arrastrando, como en esta situación nueva que se va generando, que es la falta de trabajo para la mayoría de las áreas. Y vos, como en este rol de concejal, ¿cómo ves la recepción de los pedidos, los reclamos de los vecinos, de los clubes, de los comercios, de las asociaciones comerciales? Bueno, a mí me parece sumamente importante y hasta está en nuestras obligaciones atender a cada uno de esos sectores, escucharlos, ver las inquietudes o las propuestas que tienen. Obviamente que hay algunas de esas propuestas o sugerencias que no dependen ni del Ejecutivo local ni del Legislativo local, porque son cuestiones más macroeconómicas que son resueltas primero por nación o después por las provincias, donde las provincias, por ejemplo, para solicitar algunas medidas de excepción en algunas funciones o trabajos o áreas, tiene que elevar una propuesta al Ejecutivo Nacional. Es el Ejecutivo Nacional que a través del jefe de gabinete autoriza o no. Son políticas que por ahí a nosotros nos exceden en nuestras decisiones. Lo que se está haciendo a nivel local es acatando las normativas tanto de nación como de provincia en lo que tiene que ver la salud o las disposiciones de excepción. Pero seguramente se va a ir flexibilizando de a poco y nosotros tenemos que estar obviamente atendiendo esas necesidades de las personas y viendo con el sentido común y, como te decía hoy, primando el bienestar general por sobre los intereses particulares, ir viendo qué ayuda se le puede ir dando a cada uno de estos sectores. ¿Qué mensaje le dejarías al vecino de Santo Tomé? Bueno, aquel que está en su casa, que cobra un buen sueldo, como aquel que no, que está en su casa y que ya está contando monedita por monedita, pesito por pesito. Sí, la idea que uno trata siempre de transmitir al ciudadano, en este caso en especial a Santo Tomé, que uno es representante de ellos,
es primero que por favor cumpla las disposiciones y salvo que tenga que hacerlo, sino quedarse en sus casas, porque es la mejor manera de cuidarnos. Se va a cuidar de él y nos va a cuidar a cada uno de nosotros. El virus circula si circulan las personas. Si las personas se quedan en su casa, aplanamos la curva de la pandemia. Y después, obviamente, ponernos a disposición, yo desde lo personal, como creo que el mismo cuerpo legislativo lo está haciendo y el ejecutivo también, de las personas para solucionar sus inquietudes, para escuchar sus aportes, pero esa es la idea, que cada uno aportemos nuestro granito de arena en quedarnos en nuestra casa. Necesitamos de la colaboración de todos porque es muy difícil el control. Si nosotros somos 80.000 personas, es muy difícil poner un policía o un operativo de control en cada esquina. Necesitamos el aporte de las personas y la colaboración de las personas para que sean responsables, porque aparte se están cuidando ellas mismas, no es que... Sus familiares, ¿no? Y sus familiares, ni hablar. A ver, si yo salgo sin ninguna necesidad o ningún justificativo, después vuelvo a mi casa y a lo mejor estuve en situación de contacto con una persona que puede tener el coronavirus o estuvo en situación de riesgo, estoy poniendo en jaque a mi propia salud y a la de mi familia. O sea, es una cuestión bastante simple de análisis. Guille, gracias por estos minutos. Bueno, gracias a vos, Maxi. Espero que en la próxima nota ya nos encuentre tomando un café. Ojalá. Con un plato. Yo creo que todos deseamos lo mismo, sí. Sí, tal cual. Gracias. No, gracias a vos. Con Guillermo Reyes, concejal de la ciudad aquí de Santo Tomé, charlando en sus oficinas, hablando sobre la realidad que vive la ciudad de Santo Tomé, en este caso aquí de sus oficinas. Lo recomiendo.